Vamos a hablar esta noche de Paul Cézanne, el gran pintor impresionista, que había nacido en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839, por decir algo. También andaba por ahí Émile Zola, que fue, según parece, amigo de la juventud de Cézanne. Zola también es amigo del programa, ¿no? ¿Quién no ha leído una novela de Émile Zola? En todas las casas había una novela de Zola. Por ejemplo, Germinal. De todos modos, Émile Zola adquirió renombre mundial merced al J'accuse, lo que él escribió en virtud de aquel famoso juicio del capitán Dreyfus, ¿no? Su injusto confinamiento en la isla del diablo, aquel que lo acusaron, lo echaron del ejército, lo acusaron de traidor, porque era judío y lo perseguía, bueno, toda una cosa. Bien. Pero estamos con Cézanne después de eso. Tenía antepasados italianos que eran originarios de Cesena, quizá, bueno, lo que sea. El padre de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, trabajaba de sombrerero. Y cuando el pequeño Paul nació, el padre, Luis, estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro. Además de su comercio, se ocupaba el viejo de toda suerte de negocios de compraventa que se le pudieran presentar, porque con los sombreros solos no podía subsistir, aunque en alguna época de la historia todo el mundo usaba sombrero. La madre de Cézanne se llamaba Anne Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre, pero qué sé yo, a nosotros no nos importa eso. Había heredado de ella una enorme sensibilidad y una tendencia al romanticismo. Yo no estoy seguro tampoco, ¿no? Qué sé yo, si lo heredó de la madre o si lo contrajo. ¿Cómo saber si la sensibilidad y la tendencia al romanticismo figuran en el código genético? Yo no lo sé. Se lo diría la madre. Sí, eso son cosas que le dice la vida, sí, ¿no? Son preferencias muy específicas, más bien hijas de lecturas que de información ADN. El caso es que desde muy temprana edad Cézanne había estado en contacto con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día ahí, dele pintar. En 1852 entró a la pensión de Saint-Joseph y más tarde entró al colegio de Bourbon. Fue allí donde conoció a Émile Zola. Pero no se hicieron amigos hablando de pinturas o de literatura, sino más bien tratando de levantarse mina, que es como uno se hace amigo. Siempre rondaban a las chicas del Liceo Mignet, y a decir verdad, Zola y Cézanne eran músicos en aquel entonces. Eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que querer acompañar a las bellas campesinas del liceo. Zola tocaba el clarinete, era clarinetista, un viejo clarinetista, y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete este muchacho? Cuando crezca va a ser todo un finoquieto. El caso es que, viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa, conectaron virtudes que entonces estaban ocultas y se dedicaron a enviar románticos poemas a las muchachas del Liceo Mignet. Zola los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para ver si se levantaban alguna mena del liceo. Terminado ya el colegio y obligado por el padre, Cézanne estudió Derecho 3 años. Parece que la única posibilidad de que alguien estudie Derecho es ser obligado por el padre. De no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. Finalmente
el vendedor de sombreros, me refiero al padre de Cézanne, don Louis, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Muy bien, ahí fue. ¿Cómo era Cézanne? Se preguntará usted ahora mismo. ¿Qué pinta tenía? Descripción de un biógrafo. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre sus piernas, andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, digo yo, qué sé yo, manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir, el biógrafo quiere decir que llevaba barba. Un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar barba. Parece acechado por la barba, sí, inclusive. Claro, por eso. Qué cosa, ¿no? Bien. Supongo yo que... No importa, ¿qué me importa a mí cómo es? Está bien. El encuentro de Cézanne con los grupos impresionistas fue bastante conflictivo para Cézanne. Fue Émile Zola el que los presentó, posiblemente en el Café Tortoni, aquí en la Avenida de Mayo, o quizá en el Café de Fiore. Son cafés de París. En el París hay también, aunque le parezca mentira a usted, un Tortoni. ¿Hay un Tortoni? Hay un Tortoni, posiblemente exista también un restaurante Babieca, y hay un Café de Fiore. Donde no hay un Café de Fiore es aquí. Bien. Y Solá se lo presentó a un grupo donde estaban Pizarro, Monet, Manet, había literatos, intelectuales, colados, me imagino yo. Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla, era un tipo solitario. Lo acompañaba Solá hasta la puerta y después se iba, no entraba, ¿no? Se iba al Louvre y ahí empezó a hacer copias. Iba al Louvre a copiar obras artísticas. A veces, incluso para quedarse a la noche, se escondía, ¿sabe dónde? En los ataúdes de piedra egipcios. Yo no me escondería ahí ni por todo el oro del mundo. En los sarcófagos, vamos, para que no lo echaran cuando el museo cerrara y así poder seguir copiando a la noche. Copiaba siempre a Rubens, que era su preferido. Bueno, dicen que sus ausencias en las mesas de los impresionistas se debían a la desconfianza que él tenía de su propio temperamento, porque era un hombre muy irritable y entonces tenía miedo de enojarse. Era un hombre muy humilde, también descuidado y sucio. Profesaba un profundo desdén por el aseo y la limpieza. Era sucio. Se vestía de cualquier manera, las ropas estaban siempre manchadas de pintura, cuando tenía suerte, y todo por el estilo. Tenía una manía que es: no toleraba que nadie tocase su cuerpo. Ante el menor contacto, reaccionaba violentamente al grito de ¿qué tocás? Un día, un viejo amigo llamado Émile Bernard visitó a Cézanne en París. Y en un momento parece que estaban bajando la escalera y Cézanne tropezó y empezó a caer por la escalera, empezó a rodar. El pobre Bernard quiso sujetarlo del brazo para frenarlo y Cézanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo. Y se cayó hasta el último escalón, mientras profería los peores insultos con quien había tratado de tocarlo. Gritaba mientras rodaba: ¿qué toca? ¿Qué toca? Ese era Cézanne. Hay que decir que en París tenía una gran angustia. Él vivía en Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y después vivió también en París, pero siempre tuvo familia en Aix, así que iba y venía. Parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas y proclamaban, como ustedes saben, una inspiración directa y una contemplación de lo natural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico, era un hombre que quería y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en esos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862,
Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados. ¿Qué era el Salón de los Rechazados? Un salón beligerante donde iban los tipos que habían sido rechazados en la academia. Ahí estaban básicamente los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer allí y lo rechazaron. Lo rechazaron del Salón de los Rechazados. No fue paradójicamente, sino es un gesto de coherencia que tuvieron los rechazados. En el Salón de los Rechazados hay que rechazar a todo el mundo, y lo rechazaron. Bueno, muy bien. Finalmente, en 1863 fue admitido, pero bueno, me encanta esto, ser rechazado en el Salón de los Rechazados. Ah, amigo. Durante un año la vida de Cézanne fue un ir y venir entre Aix-en-Provence y París, y en 1869 conoció a quien más tarde se convertiría en su esposa, la bella Hortensia Figuet. ¿Dónde la conoció? En el tren. ¿Qué decíamos recién? Ah, sí. En el tren, señor. Bueno, Cézanne pudo finalmente exponer sus cuadros en las salas de Monet y Renoir. Fracaso total. Leo las críticas. Por favor, tenemos las críticas de esas exposiciones. ¿Cuántas estrellitas? Ah, están las originales. Dice: de haber sido Cézanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer, dice la crítica. Bien. Y sigue: pero sabemos que el artista supera los 30 años. Otra decía. Otra crítica, atención. Dice: sus paisajes del Estaque transforman a ese adorable lugar de oro y zafiro en un lúgubre pantano de color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre, dijo Mario Magda. Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínese. Aseguraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia. Decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía. Bueno, vas a ver, hay que salir más seguido. No es un gran piropo tampoco, No, dijo: cuando quito los ojos de su figura, la naturaleza se me presenta demasiado compleja, desordenada, inhóspita. Bueno, estaba enamorado. Estaba enamorado, ¿no? A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo, Émile Zola. Ya sabía que iban a terminar peleándose. Parece que Zola publicó en 1866 su novela La Obra. Es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París, y parece que Zola se había inspirado en Cézanne. El protagonista, Claude Lantier, era un pintor que sufría decepciones. No era nada del otro mundo, pero bueno, era un hombre triste el tipo, decepcionado. Y a Cézanne no le gustó nada que se publicaran aquellas decepciones porque eran de él. Y decidió no hablarle a Zola nunca más. A Felipe Zola. No, a Émile Zola. A Émile Zola. En 1889, que fue el año de la Exposición Universal, ahí donde pusieron la Torre Eiffel, Cézanne fue admitido por primera vez a una muestra importante. Tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él guardaba todas sus obras enrolladas bajo la cama. Y en realidad parece que lo aceptaron gracias a un tal Choquet, que era un empleado del gobierno y admirador de Cézanne. Y así el buen Choquet parece que tenía alguna influencia el tipo, ¿no? Y bueno, le habían pedido un mueble, era mueblero el tipo, y puso como condición la admisión de Cézanne para entregar aquel valioso mueble. Como quiera que sea, lo admitieron. Cuando la exposición terminó, bueno, Cézanne trató de vender algún cuadro, y parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, Las Bañistas, ¿no?, para ver si lo vendía. Y justo se encontró con un músico amigo, y el músico le preguntó qué llevaba, y Cézanne le dijo: un cuadro. El músico le dijo: qué lindo, y Cézanne se lo regaló. Después se fue a vivir nomás
Aix-en-Provence, en el más completo retiro. Seguía sin comprender las reuniones artísticas de los cafés famosos de París, ¿no? Y se quedó ahí. Decía que las conversaciones sobre arte eran inútiles. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos: Gauguin, Lautrec, Modigliani, Utrillo, Van Gogh. Bien, estoy adivinando los nombres que ha copiado nuestra antigua copista de este programa, de quien hemos hablado muchas veces. Fue Wagner el primero que habló de arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. Era la preocupación del artista, una preocupación libertaria. Él decía que quería liberar al arte de la fosilización. Si ustedes ven las obras de Cézanne, puede decirse que es impresionista hasta por ahí nomás, a mitad de camino entre el impresionismo, el cubismo. Lástima que por radio no se puede mostrar. No es difícil de mascárselo, Usted lo ve por ahí, no es de los más atractivos. Bueno, obras famosas son Las Manzanas, una que no la vio, una que me gusta a mí es una que me parece que se llama Naturaleza muerta con un cráneo, y hay unas frutas por ahí, manzana, naranja, y una calavera en el medio, como si fuera una fruta más, ¿no? Hay un retrato de Émile Zola también. Creo que después de pelearse con él. Bueno, seguía laburando, aún siendo, que si no era viejo. Esta gente se moría muy joven, aunque él fue de los que más duró de los impresionistas, ¿no? Creo que vivió hasta los 65 años. Un día de 1906 estaba mirando la montaña y la lluvia lo cachó. Se agarró una infección pulmonar y murió. Tenía 65, sí, está bien. No era mucho, pero es más de los que vivieron casi todos los impresionistas. Todos murieron más bien jóvenes y siempre a causa de alguna fulería. ¿A quién dedicar esta recordación del bueno de Cézanne? Hay varios aquí. Al viejo, ¿no? Al sombrerero, que le regaló una cajita de pintura. A Émile Zola, que fue... Tenemos que hablar alguna vez de Émile Zola y del caso Dreyfus que recién mencionábamos, porque es un personaje importantísimo de la cultura francesa, y nosotros lo nombramos nada más que cuando decimos que era amigo de alguno o que era amante de alguna, ¿no? Bueno, también hay que dedicárselo a las muchachas del Liceo Mignet, que recibían a modo de seducción ni más ni menos que una historia de Émile Zola dibujada por Don Paul, ¿no? Debían estar fenómenos. Si estuvieron todos estos años, si estos muchachos estuvieron haciendo combinaciones artísticas para ver si se levantaban algunas de estas minitas del liceo, es porque estaban buenísimas. Bueno, entonces a todas las alumnas del Liceo Mignet de aquella época, y de esta, si es que el liceo ha perdurado, no sé. Bueno. Por ahí lo cerraron, el Liceo Mignet. ¿Vio cómo es? ¿Por qué? ¿Vio cómo es que? Y cierran todo. Cierran todo. Mucho ñoqui. Sí, yo voy siempre a hacer marchas para oponerme al cierre del Molino, a los Violetas. Sí. Que son confiterías que se cierran justamente porque los que van a las marchas no iban a tomar el té o a comer sándwiches, que es lo que hubiera salvado a La Violeta está abierto, vamos a aclarar. Sí, claro. Bueno, está bien. Algún día hablaremos de bares que cierran y que no cierran, y cuáles no importa finalmente si cierran. ¿Y qué va a buscar uno a un bar? Yo no estoy seguro, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos pedido una canción de pintura y nos han dado el gato que se llama El Pintao. Así que
está perfecto. Sí, bueno, podríamos... En la versión del grupo vocal argentino de Chango Farías Gómez. Así que también un recuerdo para Chango. Dale.